Hay muchos temas por los cuales a veces se detiene la bendición dentro de la iglesia. Conversando entre pastores y con hermanos también, siempre nuestras conversaciones y charlas son en relación al mover espiritual que hay dentro de nuestras propias congregaciones y otras congregaciones. Hablamos de la importancia de encender el fuego de Dios, la llama de Dios, para que dentro de nuestras congregaciones las personas que asisten se conviertan y puedan llevar una vida eh, de compromiso delante del Señor. Como dije, son muchos los factores que a veces detienen la bendición de Dios. Y esta reflexión que voy a compartir nace también de una pregunta que me hicieron. No siempre estoy respondiendo a algunas preguntas, trato de ser lo más bíblico posible, pero a la vez quise responder esto reflexionando un poco en lo que yo pienso, en lo que yo creo, pero siempre tomándome de lo que es la palabra del Señor. Quien te habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile. Y como siempre digo, una bendición compartir cada día lo que es la palabra del Señor. La reflexión que quiero compartir con ustedes, o la dosis de bendición como mayormente ustedes me conocen, lleva por título Los que ministran en el altar de Dios. El texto del cual me voy a tomar es el libro de los Salmos, capítulo 33, verso 3, que dice: Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Son muchos los problemas, como dije al comienzo, que surgen en algunas iglesias, en algunas congregaciones, que impiden la plena manifestación de Dios. Como pastor y predicador itinerante que he sido a través de mi caminar, me he encontrado con algunos pastores que se quejan, se lamentan de diferentes cosas que pasan, y una de ellas son lo que tiene que ver con aquellos que ministran la alabanza, con los músicos de la iglesia. Los motivos que he escuchado son la falta de orden en sus vidas y sometimiento con sus autoridades eclesiásticas. Sé que este es un tema muy delicado, como todos los temas que tienen que ver con los que sirven en el altar de Dios. Hoy me gustaría ahondar en este tema, los que ministran la alabanza en el altar de Dios. El altar es un lugar santo y requiere músicos consagrados, como de todos aquellos que trabajan en el altar, como predicadores, coordinadores, los que oran, etc. Todos necesitamos estar consagrados al Señor, porque el lugar donde nosotros estamos es un lugar dedicado al Señor. El libro de Éxodo, capítulo 28, verso 41, es un texto que nos dice que el altar representa la presencia misma de Dios. Por tanto, no es un lugar de espectáculo, sino es un lugar de adoración genuina. Por eso que los músicos o levitas deben prepararse espiritualmente para ministrar las cosas de Dios. Este texto nos habla de cómo vestirán, cómo tienen que ser ungidos, consagrados y santificados para que sean apartados para Él, de los que servirán mayormente en el altar. ¿No es cierto? Se requiere de ello, que haya una pureza de corazón. El libro de los Salmos, capítulo 24, versos 3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su monte santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Lo que quiere decir de un músico es que tiene que llevar una vida de oración, de comunión,
y compromiso con Dios. Veamos algunos ejemplos de vida fuera del altar que debe tener uno que sirve en el altar del Señor. Y en esta hora me estoy dirigiendo al tema en relación a los músicos. El músico debe ser un adorador antes que un ejecutante. Juan capítulo 4, verso 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Te quiero decir algo. La adoración está por sobre todo. Está por sobre tu oración, por sobre tu alabanza, por sobre tu predicación, etcétera. Porque si no aprendemos a ser verdaderos adoradores, difícilmente seremos hombres y mujeres que podamos servir a Dios como Él requiere de nosotros. Un adorador verdadero ministra al corazón de Dios, no a la emoción del pueblo solamente. Por eso se requiere un buen testimonio. Un verdadero adorador en el altar provoca manifestación de Dios. Y suceden cosas, como dice la Escritura, maravillosas cuando la presencia de Dios está en el lugar. La pregunta que haría en esta hora a aquellos que me están escuchando y que sirven del altar, y mayormente si hay un músico que me está escuchando, alguno que ministra la alabanza, me gustaría en esta hora hacerles algunas preguntas. Por ejemplo, ¿tu motivación es exaltar a Cristo o mostrar tu habilidad? ¿Tu motivación es buscar agradar a Dios o agradar a los que te escuchan? Son dos preguntas que nos tienen que hacer reflexionar para hacer las cosas correctas en Dios. El carácter del músico siempre debe reflejar el fruto del Espíritu, como lo dice Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23, porque todo lo que hacemos para Dios tiene que nacer del amor que nosotros le tenemos a Dios. Y ese amor se manifiesta, como dice Gálatas, diciéndonos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice que no hay ley. Lo que quiero decir, amados, a través de esta dosis de bendición: la música cristiana debe estar respaldada por una vida llena del Espíritu, que tenga fruto, que tenga vida en él. Porque el orgullo, la rebeldía, la falta de compromiso que hay primeramente con Dios y también donde los músicos se congregan, son obstáculos para el ministerio y para la obra de Dios. Por ejemplo, la puntualidad que debe haber, el respeto, la humildad y servir con gozo y no por obligación. Estas cosas provocarán una excelencia en aquel que ministra, aquel que sirve en el servicio a Dios. Sí, tiene que haber una puntualidad, un respeto. Lo importante es la humildad para que el Señor se haga grande en aquellos que ministran. Esto provocará, como dije, excelencia en todo lo que se haga en el altar, y transmitirá la unción, transmitirá la bendición, y todos aquellos que le escuchen se unirán a un solo clamor en la exaltación que le debemos dar al Señor en el lugar donde nos congregamos. La excelencia por sobre todo. Lo que quiero decir, hacerlo bien para el Señor. Como lo dice el libro de los Salmos, capítulo 33, verso 3. No se trata esto solo de cantar o tocar bien, sino de hacerlo con reverencia, con excelencia y preparación. No podemos improvisar. Siempre hay que estar atento y preparado. Por eso decíamos que un verdadero ministro de alabanza o ministro de predicación o coordinador o en el diaconado, todo el que sirve del altar debe ser un adorador, una persona que permanece constantemente en la presencia del Señor. Los ensayos que tienen que tener los músicos no solamente tienen que ser tocar,
sino los ensayos tienen que ser con propósito espiritual, para no improvisar, prepararse tanto en la música como en la oración, como en la parte espiritual, para poder así ser responsables y esforzados por mejorar cada día y servir cada día mejor al Señor. El músico que sirve en el altar debe ser un instrumento limpio en las manos de Dios. Miren lo que nos dice y lo que nos enseña 2 de Timoteo capítulo 2 verso 21. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, apartado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Servir sin estar bien es un riesgo grande, tanto para uno como para los que ministramos. Por eso es importante estar preparados, para no dejar puertas abiertas, porque si no estamos preparados y tocamos y servimos y vamos a la batalla a través de la alabanza, el riesgo es después para nosotros mismos, que una vez terminando, el enemigo va a atacar con todo, porque van a haber puertas abiertas que Dios no va a poder cerrar. ¿Por qué? Porque esto es por voluntad propia. Y lo que tenemos que hacer es hacerlo por amor. Y cuando el amor está impregnado en aquel que ministra, todo tiene que ser con excelencia y con el entendimiento. Los levitas fueron muy importantes en aquellos tiempos y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Me gustaría, tú que sirves en la alabanza y quizás en otra área de la iglesia, te hicieras estas preguntas también que te voy a hacer y te las pudieras responder a ti mismo y también al Señor. Por ejemplo, ¿estoy viviendo como un verdadero adorador? Interesante pregunta. ¿Estoy viviendo como un verdadero adorador? Mi vida fuera del altar o fuera del templo respalda lo que hago en el altar. ¿Soy consecuente con lo que digo, con lo que hago, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia? ¿Estás dispuesto a dejar, si hubiera algo de lo que te pueda apartar de Dios, estás dispuesto a dejarlo? ¿O se te hace difícil? Porque si hay algo y no estás dispuesto, o estás peleando y luchando por sacarlo y no has podido, es mejor que no te subas y que esperes tener la victoria, porque subir no en la condición que requiere es un grave peligro para tu vida como para la vida de los que te escuchan. Recuerda que lo que hagas en el altar debe ser para su gloria. Y escúchame bien, la vida de un adorador es una vida continua con Dios. Me interesó este tema, y es un tema muy amplio para hablarlo, para conversarlo, porque creo que es un tema bastante interesante, no solamente con el tema de los músicos, para todos aquellos que realmente trabajamos del altar. Es importante este tema, pero como dije, me estoy refiriendo a los músicos de hoy. Y me interesó esta pregunta, ¿sabes por qué? Porque cuando me hicieron esta pregunta, ya había conversado este tema con otros pastores, y me interesó esta pregunta que me hicieron, porque creo que servir en las cosas espirituales, o los que sirven en las cosas espirituales, deben ser ellos primeramente espirituales. Pero también acá hay una gran responsabilidad de los pastores, porque muchas veces los pastores culpan a los músicos y los tratan de rebeldes, de que no se someten. Yo creo que hay que analizar el tema, porque a veces puede ser culpa de los músicos como también de los pastores o de los que tienen a cargo alguna obra, porque muchos suben a las personas al altar sin antes tener una conversación con ellos o conocer sus vidas, ver si realmente están capacitados o preparados para el compromiso. Pastores que, porque tienen la necesidad de tener músicos dentro de la iglesia, suben a cualquiera y después se andan lamentando. Pastores que con esta actitud lo único que consiguen
es que el fuego en el altar no se encienda. Siempre digo en algunos de mis mensajes que una persona que sube al altar sin tener una vida en línea con Dios corre un grave peligro, y también el pastor o encargado de la obra que permitió que suba. Como dije, este es un tema amplio y debe ser atendido. Sí, porque el fuego de Dios nunca se encenderá si la presencia de Dios no está en medio de todo. Si queremos transmitir las cosas espirituales, debemos ser nosotros primeramente espirituales, conocedores de lo que Dios requiere de nosotros. Por eso es importante que uno que ministra en el altar debe ser un conocedor de la Escritura. Los músicos tienen que ser conocedores plenos de la palabra de Dios, porque lo que cantan tiene que glorificar a Dios y hacerlo con el entendimiento. Por eso digo que muchas veces también los pastores o encargados de obra tienen la culpa de todo esto, porque no preparan a las personas, las suben sin saber sus condiciones, si están bien, si están mal, sin saber cuánto saben, porque esto de servir en la obra del Señor, especialmente en la área de la alabanza, esto no es tocar por tocar, ni porque toco bonito, ni que conozco muchos instrumentos y puedo tocarlo, no. Si no está la unción, si no está la presencia de Dios, es bueno prepararse, es bueno aprender a tocar, prepararse, conocer, pero si no está esa gracia, esa unción, esa presencia de Dios, Dios no va a tomar en cuenta nada. Porque si es por tener buenos músicos en la iglesia, contratamos a los artistas que hay en el mundo, pero no es así. Todo se mueve bajo la presencia del Señor. Un músico tiene que estar convertido, arrepentido, sometido al lugar donde está ministrando, ser responsable, comprometido y nunca improvisar. Siempre estar en línea con Dios, lo que quiero decir, preparado con Dios. Que Dios te bendiga. Una simple reflexión para meditar, hoy dedicada a aquellos que sirven en la alabanza, aquellos a los cuales yo también le llamo levitas. Hoy son muy importantes los ministros de alabanza, los músicos, los levitas, porque son los que preparan a la congregación para llevarlos a la presencia del Señor. Recuerda que Dios también se manifiesta en medio de la alabanza. Cuando hay una alabanza pura, genuina, auténtica, respaldada por Dios, suceden cosas y cosas maravillosas. Que Dios te bendiga con esta reflexión. Si tú eres un músico, espero que te sirva. Si tienes una pregunta, si quieres consultar algo, solo escríbeme y te estaré respondiendo a la brevedad. Que Dios te bendiga. Y si eres uno que sirve del altar a través de la alabanza y lo estás haciendo correctamente, que Dios te siga usando, que Dios se siga glorificando sobre tu vida. Pero si estás ahí en el altar tocando, ministrando y no tienes la condición, es mejor que te bajes un tiempo, te restaures, te consagres, porque subir sin consagración, lo único que estás logrando es que tu vida tenga un quiebre que puede ser lamentable. Que Dios te bendiga, donde quiera que estés, y recuerda que Dios siempre da oportunidad. Es por eso que en esta hora, tú que estás escuchando, Dios te está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Paz del Señor. Quien te habló es el pastor Manuel López desde Santiago, Chile.